Amigos míos, finalmente han pasado las 7 semanas desde la resurrección del Señor Jesús, los 50 días posteriores a la Pascua que dan inicio a un nuevo comenzar. Con la muerte y la resurrección del Señor se cerró un ciclo e inició el tiempo de espera y de preparación hacia algo nuevo que ha llegado en estos días. Dios siempre es novedad, es renuevo, renacimiento, nueva oportunidad. Así como cada día al llegar a su noche nos da la esperanza de que pasadas las horas oscuras habrá pronto un nuevo despertar y veremos nuevamente el horizonte pintado por una nueva salida de sol y las fuerzas serán renovadas para comenzar de nuevo. Así es Dios, porque Dios es hoy, Dios es siempre. Cuando el bautista Juan anunciaba la inminente llegada del Salvador allá en el desierto, donde bautizaba con agua, él decía: ya viene detrás de mí aquel que es el Mesías. El reino está cerca, decía Juan. Preparen sus corazones y arrepiéntanse de su mala conducta. Pero cuando el Señor Jesús llega, su discurso es diferente al de Juan. Él dice: el reino ya está entre ustedes. Porque Dios es siempre presente, siempre es hoy. Sus misericordias se renuevan cada día y por eso es que cada año en que llegamos a estas fechas podemos no solamente conmemorarla como un evento especial para nosotros, la Iglesia, sino que también podemos reavivar el compromiso que hay entre nuestro Padre y nosotros, su pueblo, a través de la obra de Jesús. Porque a esto que sucede, pasados estos 50 días de la resurrección del Señor, se le llama también bautismo de fuego. San Lucas, autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo escribe a comienzos de su libro. Las palabras de Jesús a sus amigos son las siguientes: Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Este es el día que Dios Padre eligió para enviar a su Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Por eso, amigos míos, ¿qué les parece si entramos al pequeño salón de catequesis para intentar comprender de qué se trata este bautismo de fuego? Muy bien, amigos míos, la fiesta de Pentecostés, también llamada fiesta de las primicias, convocaba en el templo de Jerusalén a judíos de todos los puntos cardinales. Era una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico por su solemnidad, pero también porque significaba no solo el encuentro del pueblo elegido que se juntaba para ofrecer las primicias de sus cosechas, sino también porque llamaba a la alegría y a la alabanza. Fíjense, buscando en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 16, versículos del 10 al 12, dice el Señor: y celebrarás en honor de Yahvé tu Dios la fiesta de las semanas, con la ofrenda voluntaria que haga tu mano, en la medida en que Yahvé tu Dios te haya bendecido. En presencia de Yahvé tu Dios te alegrarás en el lugar elegido por Yahvé tu Dios para morada de su nombre. Tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita que vive en tus ciudades, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en medio de ti.
Por lo tanto, la fiesta de Pentecostés era una celebración de alegría y de agradecimiento al Señor por la buena cosecha que la tierra dio ese año. Pero no solamente era una fiesta del hacendado capitalista, dueño del campo, sino que la alegría propuesta por Yahvé incluía a los servidores de la casa, al levita que ofrecía servicio en el templo, ya que estos eran personas muy humildes, y de modo muy particular al forastero, al huérfano y a la viuda, las personas menos pudientes de la sociedad. Dios enseñaba de esta manera a los más bendecidos a compartir su bendición con los menos bendecidos, igualándolos a todos en la alabanza y la alegría de su nombre. Pero fíjense, amigos, hoy en esta tarde yo no puedo evitar recordar una canción de Joan Manuel Serrat llamada Fiesta. Alguno de ustedes la debe conocer, que justamente narra un evento similar, en donde la gente de un pueblo por un día olvida sus diferencias para celebrar en igualdad una fecha determinada. La canción de Serrat dice de esta manera: hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Y juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Pero la fiesta termina y las horas de celebración se acaban, volviendo cada uno a sus habituales vidas como si nada. Entonces los versos de esta canción, fíjense cómo continúan. Y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a sus divisas. Y ya sé que hablamos de dos cosas distintas, pero no quiero que nadie se enoje, por favor, porque no pretendo igualar una celebración religiosa como la de Pentecostés con una celebración común y corriente de un pueblo. Pero es que lamentablemente el comportamiento del hombre es en casi todas las culturas igual. No hace mucho nosotros vivíamos en el país una alegría compartida cuando la selección de fútbol ganó la Copa del Mundo. ¿Recuerdan? Estábamos todos felices, la familia entera saltaba feliz y en algunos barrios los vecinos salían a abrazarse y a cantar felices en medio de ese triunfo que nos representaba como argentinos. Pero como dice la canción de Serrat, cuando pasó la euforia, volvieron las diferencias. Se despertó el bien y el mal. La zorra pobre vuelve al portal, la zorra rica vuelve al rosal y el avaro a sus divisas. Este comportamiento del hombre delata lo que aún hay dentro de muchos de nosotros. Rivalidades, envidias, enojos, situaciones no resueltas con los hermanos, sentimientos dañados, corazones que están heridos y aún no han sido sanados totalmente, etc. Pero esto pasa en todos los ambientes, incluso en donde no debería pasar, que es en la iglesia. Con personas que se muestran amables y solidarios en ese entorno, pero que dejan de serlo cuando te los cruzas en el barrio, porque algunos ni te saludan o fingen que no te ven para no saludarte. Y yo lo comprendo a esto, porque sé que es difícil caerle bien a todo el mundo. Las relaciones entre las personas son difíciles. Pero los prejuicios se pueden romper y se puede construir con buena voluntad una buena amistad donde antes parecía imposible. Solo hay que darse la oportunidad. Si solamente hablamos con quien nos cae bien, ¿qué vamos a construir? Si solamente buscamos relacionarnos con quien es afín a nuestras ideas o sentires, ¿qué casa se puede edificar?
El suceso de las lenguas de fuego en Pentecostés es la muestra que aquella pretensión que tenían algunos hombres de llegar a lo más alto levantando aquella famosa torre de Babel, no es posible si no hay entendimiento, si no hay acuerdo entre las personas, si cada cual habla su idioma o sigue sus propias iniciativas. En Babel los hombres no se comprendían porque sus propias lenguas se confundían. En Pentecostés, el Espíritu Santo manifestó que todos pueden entenderse y comprenderse a través de un don de lo alto. Por eso, y para romper la vida vieja del hombre de este mundo que debe ser dejada atrás, es que el Evangelio del Señor propone un cambio profundo del ser, que en gran parte es una responsabilidad individual. Esto quiere decir que yo tengo que cambiar porque quiero cambiar. Es una decisión de mi voluntad. Luego de esto Dios hará lo suyo. Por eso Juan Bautista proclamaba en el desierto: cambien de conducta, y exigía muestras de sincero arrepentimiento antes de ser bautizados en el agua. Este requisito era fundamental para él. Y toda la enseñanza de Jesús se basa en que hay que cambiar muchas cosas de nuestro modo de vivir para entrar al reino de Dios. Amar al enemigo, perdonar al que nos ofende siempre que vuelva arrepentido, ser misericordioso como lo es el Padre del cielo, ser esforzados, pacientes, caritativos, amables, etc. Y amarse y respetarse los hermanos de fe, por sobre todo. Como dice el Salmo 133, qué bueno y qué dulce que es el habitar de los hermanos todos juntos y en armonía. El reino de Dios no es para los que no quieren cambiar. Los que no nacen de nuevo no lo podrán ver jamás y menos entrar en él. Jesús lo mostró en actos concretos, cuando comía con los publicanos o se juntaba con los ricos, a quienes los demás consideraban pecadores y perdidos. Cuando se inclinaba a curar a un apestado, cuando tocaba a los leprosos con sus manos y les imponía las manos a los ciegos y a los mudos para curarlos. Tanto nos cuesta a nosotros saludar a un vecino, ser amables con todos, conversar sin ningún tipo de prejuicio. El bien se aprende, es una decisión que debemos tomar, ponernos del lado de los buenos, porque malo es cualquiera. La maldad ya está en nuestra naturaleza. El desafío está en ser buenos cuando el mundo va en dirección contraria. Pentecostés era una fiesta en donde el rico y el pobre alababan al mismo Dios. Y en este escenario de fiesta, Dios Padre decide enviar a su Espíritu Santo. Y una vez más vemos que sin la fuerza de lo alto, nada se puede conseguir. Aunque en realidad soy consciente de que con una buena pedagogía estudiada y aprendida se puede llegar a ser un buen maestro o predicador de la palabra. Pero si no está en tu boca el poder del Espíritu Santo, solo se llegará a ser como un bronce que suena o una campana que repica, según palabras de San Pablo. Jesús nos habló de un bautismo diferente al del agua. Él dijo: dentro de poco serán bautizados con fuego. Con el bautismo del agua, el Espíritu Santo viene sobre nosotros para darnos conciencia de que somos hijos adoptivos de Dios. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 15, dice: ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para recaer nuevamente en el temor. Antes bien, recibieron un espíritu de hijos
adoptivos que nos hace exclamar Abba Padre. Esto es el bautismo del agua. Es cuando apenas iniciamos este caminar por la senda de Dios. Así lo hicieron los discípulos de Jesús. Caminaron con Él viendo, escuchando y aprendiendo de su propia persona, tratando con Él muchas veces a solas y otras tantas en comunidad de grupo. Y pasado el tiempo de su aprendizaje, llegó el tiempo de ser testigos de su resurrección. Y pasado el tiempo de ser testigos de su resurrección, llegó la promesa que Jesús les había hecho antes de ascender a los cielos. Fueron bautizados en fuego. Este evento es el que los transformó a todos para siempre y jamás volvieron a ser los mismos de antes. El bautismo de fuego impulsó la obra que llegó hasta nosotros, empezando primero en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y llegando hasta los confines de la tierra. Ahora, si miramos qué hizo el bautismo de fuego en esta primera iglesia, ¿qué diferencia notan ustedes en la iglesia primitiva y en la iglesia actual, la de nuestros días? Porque hay diferencias, y notables, y debe haber explicaciones. Las letras del libro de los Hechos de los Apóstoles nos lo cuentan. Vayamos por punto. Punto 1. Una predicación que encendía los corazones. El efecto de la primera predicación de Pedro en aquel día de Pentecostés fue la compunción del corazón de quienes oían. Hechos capítulo 2 versículo 37 dice: al oír las palabras de Pedro, los que le oyeron dijeron con el corazón compungido a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer? Estaban dolidos, se sentían compungidos de corazón, y eso los llevó al arrepentimiento de sus pecados y a la conversión a través del bautismo del agua. Punto 2. Una sabiduría poco común. Las personas, especialmente los jefes religiosos, estaban admirados de las palabras de los apóstoles, puesto que sabían que eran hombres simples sin preparación alguna. Hechos capítulo 4 versículo 13 dice: viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura, estaban maravillados. Punto 3. El poder de hacer milagros que el Espíritu manifestaba a través de ellos. La fe de estos muchachos se reforzó con el don de lo alto, el don de una fe milagrosa que les daba una seguridad de que Dios iba a obrar en favor de alguna persona en particular, como sucedió con el tullido en la puerta del templo. Hechos capítulo 2 versículo 43 nos reafirma esta palabra. El temor se apoderaba de toda la gente en el pueblo, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Y en el capítulo 5 versículo 12 dice el Señor: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo. Y el versículo 15 del mismo capítulo 5 dice: hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra cubriese a alguno de ellos. Poder de hacer prodigios y milagros. El punto 4, se sumaban cada día más personas a la comunidad. Este hecho era consecuencia de la voluntad del Padre, esto es innegable, porque Jesús recomendó a sus discípulos en una oportunidad que rueguen al dueño del campo para que envíe obreros a sus mies. Así también es Dios Padre en su santa voluntad quien llama a quienes han de sumarse a la iglesia.
Hechos capítulo 2, versículo 47, afirma: el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Y Hechos capítulo 5, versículo 14, dice: los creyentes cada vez en mayor número se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres. Punto 5. Había unidad y una comunión fraterna que sobrepasaba cualquier división. Y hasta podríamos decir que la alegría era la característica particular de estos creyentes. Tenían los corazones encendidos por el fuego del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante nos dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Y el temor se apoderaba de todos porque los apóstoles realizaban prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Realmente, amigos míos, este fue un tiempo maravilloso. Aunque no debemos olvidar que pronto surgieron las adversidades, propias de un enemigo que lamentablemente encontró la manera de apagar el fuego de muchos. Bueno, apagar es un decir, porque al Espíritu Santo no lo apaga ni Satanás ni nadie. Parte de este camino es la batalla espiritual que se lleva en el mundo de lo invisible, del cual pretendo hablar en estos días, sobre nuestras cabezas. Es una batalla brutal que se da esencialmente en el terreno de la mente. Pero como decíamos al comienzo, las misericordias de Dios se renuevan cada día. Y cada día tenemos la oportunidad de retornar a casa si nos hemos alejado, de arreglar cuentas con alguien si nos sentimos heridos u ofendidos, de sanar y volver a andar. Eso es lo que pasa en cada Pascua y en cada Pentecostés. Porque no es solo una conmemoración, sino que es una nueva oportunidad de volver a la casa del Padre, tomar las armas y volver a la batalla. Lucas registró las palabras de Jesús en su Evangelio, en el capítulo 12, versículo 49. El Señor dice: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto deseo que ya estuviese encendido. Cristo anhela que tomemos ese fuego y pongamos manos a la obra, de la manera en que te sientas capacitado y como te sea conveniente. Por eso yo digo, no te calles, amigo mío, no apagues el Espíritu Santo que vino sobre vos en Pentecostés. Busca más porque hay más, hay mucho más. El Espíritu Santo es una fuente inagotable de dones y carismas. Pedile al Señor el carisma que quieras. Si sos noble y perseverante, estoy seguro que te lo dará. Y termino con estas palabras de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 19. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Lo leo de nuevo.
puesto que la ansiosa espera de la creación entera desea vivamente la revelación de los hijos de Dios, que los hijos de Dios salgan a la luz. Toda la creación espera que los hijos de Dios salgan a la luz. Por más que no parezca, toda la creación espera que nosotros levantemos la bandera de Cristo, que hablemos con nuestra boca la palabra de Dios y que la vivamos en el reino de nuestra casa. Les agradezco de corazón vuestra gentileza de escuchar una vez más y le pido al Señor que los bendiga y les dé lo que desean vuestros corazones. Hasta que nos volvamos a ver, que será cuando Dios así lo disponga. Gracias y amén. La città di